Bueno, bienvenidos a Génesis 1:27 Ministries. Somos Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio poder llegar siempre con las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio significa buenas noticias y de eso se trata, las buenas noticias de hablar de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque a Él es quien tenemos que exaltar, a Él es el que tenemos que proclamar, porque Él es el único digno. Y de eso se trata, buenas noticias, de decirle a las personas no lo que tienen que hacer para Dios, sino lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Y esa es la buena noticia. Buenas noticias. Que Dios tiene un regalo maravilloso, un regalo de salvación y vida eterna, y no solamente un regalo de esa magnitud, sino también es su deseo, como dice la palabra, que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. De eso se trata, vida en abundancia. Y por supuesto, pues vamos a estar en esta noche o de tarde, donde quiera que estés. Aquí son las 10 en Canarias, en la península son las 11 y en diferentes lugares, pues diferentes horarios. No podemos satisfacer todos los horarios, pero siempre queda este video, lo colocamos en nuestro canal. Recuerda suscribirte y compartir este canal, un canal de vida, un canal integral, espíritu, alma y cuerpo, un canal donde solamente queremos proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Un mensaje del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor, sin añadiduras de ningún tipo, sin colorantes, sin aditivos, sin preservantes, del nuevo pacto. Y precisamente pues hoy tuve una experiencia que quiero compartirles, porque de esa experiencia salió lo que vamos a compartir hoy. Y resulta pues que hoy, pues a mí me gusta cocinar, a mi esposa también, a mi esposa Carolina, nos encanta cocinar. Y nosotros creemos firmemente que la alimentación, ¿verdad? Uno debe comer para alimentarse y no solamente comer para llenarse, pero pues debemos también pues de alimentarnos de cosas ricas, de cosas sabrosas, de cosas que sean agradables, de buen sabor. Y hoy yo me puse a preparar una pasta integral, penne, o sea, una pasta de esas larguitas, ¿cómo se llaman? Sí, bueno, pero bien sanita, sanita saludable, que no whole tiene wheat, gluten no ni tiene nada gluten, de nada. eso. Y preparé una salsa Ay, sencilla de puro tomate con su ajito, aceite de oliva, bastante bien ajo, delicadita. bastante tomate, Sí, bien, bastante cebolla, bueno, no aceite bastante de oliva. cebolla, no, la que necesitaba. No, pero Dame estaba una salsa espectacular, delicioso, olía delicioso. Yo estaba con con unas atún, ganas de sí, comérmelo. le puse atún y bueno, todo estaba espectacular. Y cuando llegó la parte de siempre, ¿verdad? Una buena pasta, esta es una pasta integral, 100% integral. Eh, Y probé hacía la tiempo que no salsa, comíamos pasta. deliciosa la salsa, y entonces pues cuando fui a Yo también ver, la probé. faltaba algo, faltaba su toque de queso pecorino, queso romano, un quesito Como parmesano. parmesano, que se le da a la pasta para ya pues darle el toque final. Y no hay queso, y entonces bueno, salgo a comprar queso y voy aquí al lugar más rápido, encuentro un supermercado, y cuando veo los quesos rallados, pues veo un queso que dice queso rallado especial para pasta. ¿Ok? Decía así, grandote, queso rallado especial para pasta. Ay, señor. Déjeme limpiarme la garganta un poquito. Y, y me agarro el queso y, bueno, si es un queso especial para pasta, me imagino que es un queso parmesano, romano, pecorino, pues lo que lleva la pasta. Y nada, lo traigo y no leí los ingredientes ni nada. Y cuando le pongo ese queso, mmm, ¿quiere decir Un algo? pequeño paréntesis. Cuando él iba a poner el queso, a mí no me gusta la pasta con mucho queso, porque entonces no, sino apenas un poquito. Y entonces le dije, cuando vi que él iba a poner el sobre con todo el queso, y dije, ay, no le
pongas todo, solo un poquito. No, pero hay que ponérselo todo porque eso es lo que hace el blend, lo que hace Claro, cremosito, claro, la siempre. salsa. Yo probé la salsa, estaba espectacular, deliciosa, o sea, era puro ajito, tomatico natural, un olor, estaba exquisita. Y entonces cuando él fue a poner el queso, yo le dije, a mí no me gusta tanto, papito, ponle menos. Y si tú quieres más, pues ponle más. Entonces, él le puso más o menos como un poco. Sí, Y luego, le puse lo de que ahí, le puse lo que le pone todo italiano exacto. cuando termina la salsa, un poco de queso Pero yo y cogí ya, cuando no tenía tanto y luego él le acabó de poner exacto. Bueno, todo pero es que hay que toda ponerle la porque si bolsa. no, no se termina de hacer la salsa como es. Porque el queso es como esa Bueno, parte cremosa que le da la contextura a la salsa y ¿y qué todo pasó? hace blend y abro y le pongo queso y ram, boom. Y entonces cuando pruebo la pasta, ah, bueno, ¿qué le puedo decir? En conclusión, Se no, dañó el no almuerzo. se pudo comer la pasta. ¿Por qué? Porque no sé a quién se le ocurrió, porque no debe saber nada de comida italiana. Este queso rallado era queso rallado de oveja, De chivo, de cabra, cabra, de todo. Menos de... mire, no les quiero exagerar, pero es como que si le hubiésemos echado un poquito de, perdón, de orine a la pasta, así como lo está escuchando. Una cosa que no va, una cosa que no tiene nada que ver. Y digo, ¿cómo se le ocurre a alguien ponerle Uy. en un paquetico decir especial para pasta? Es que Y no decía nada. la Solo pasta decía lleva queso. es queso parmesano, queso pecorino, queso romano. Bueno, Total, se dañó. Se dañó todo el tiempo de trabajo, de preparación, no teníamos mucho tiempo que no comíamos pasta, hicimos una pastica integral, sabrosa, no. y le echamos lo que no era, y me molesté muchísimo. Uy, yo dije, no puedo creer, no puedo creer, y agarré y fui al supermercado y devolví la bolsita. Le dije, mire, yo sé que usted no me puede devolver todo el tiempo que yo me tardé cocinando Mira, una en lo que salsa, picó la una cebollita, pasta. el ajito, Sí, se demoró bastante, le pero puso los yo le, tomatitos a cocinar, yo, yo los le, peló. yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted alguna vez ha escuchado que un queso para pasta sea queso de oveja, de chivo, de cabra, yo no sé de qué, menos De queso todo parmesano? menos. Y cuando yo dije eso, una de las empleadas hicieron una mueca, uy, qué raro, ¿quién se le ocurre a sí mismo? Y eso sucede cuando nosotros mezclamos la palabra del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo con cosas que no tenemos que mezclarlo, con cosas que no tenemos que Con añadirle. levadura. ¿Sí? Como dijo el Señor, un poco de levadura leuda la masa. Entonces cuando nosotros entendemos esto, entendemos que algo tan sencillo, ¿sí? Un poquito de ley de hombre, de mandamiento, de tu esfuerzo humano, de tu querer, que te metan en la De tu cabeza que tienes filosofía. que hacer para que Dios se agrade contigo, cuando ya Dios se agradó contigo el día que tú naciste de nuevo, de que tú tienes ahora que ofrecer sacrificios cuando ya el sacrificio perfecto fue hecho, el de la cruz del Calvario. Y cuando comenzamos a añadirle a un mensaje tan puro como es del nuevo pacto, y cuando no entendemos De lo la que es el buena nuevo noticia. pacto, de la buena noticia, comenzamos a mezclarlo. Y por eso hoy en día, tristemente, se predica más de Elías, de Eliseo, de los profetas menores, los profetas mayores, de un montón de cosas que ni siquiera tenían que ver con los gentiles. Porque cuando hablamos del nuevo pacto, era nuevo para quién? Para el pueblo de Israel, porque ya el Señor les había dado uno. Pero para nosotros los gentiles es el único. Y es un pacto perfecto que Dios hizo. Y de eso queremos compartirle en este día. Y quiero lanzar esa pregunta. La pregunta es, ¿conoces el nuevo pacto? Sí, porque es nuevo para el pueblo de Israel, pero para nosotros los gentiles es el único que Dios nos dio. Y cuando nosotros mezclamos el mensaje de la palabra de Dios, cuando nosotros no entendemos, ¿sí? Lo que el Señor le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, de que estaba hablando de la enseñanza, de querer añadir cosas. Sí, ¿qué Cuando el pasó? Señor confronta a los Gálatas, ¿sí? Y le dice, ¿quién los engañó a ustedes para que ahora
habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, el Espíritu es una total dependencia de Cristo en nosotros, no de leyes, ni mandamientos, ni reglas, que ya no estamos hablando de los 630 mandamientos. ¿Por qué? Porque si los vas a cumplir, los tienes que cumplir todo. Y eso era misión imposible, y para eso fue que nuestro Señor Jesucristo vino, para cumplirlo. Él es el cumplimiento de la ley, porque la gente no entendía que la ley no era solamente lo escrito, sino la perfección. Por eso nuestro Señor los confrontaba y les robó toda esperanza de que ellos ni siquiera se pudieran imaginar de que podían ser salvos por medio de sus esfuerzos, o cuánto oro, o cuánto hago para Dios, o ven, porque Dios requiere más de tu entrega, de tu sacrificio, de tu demostración de cuánto lo amas. Y lo que hacemos es añadirle a algo que no hay que añadirle, es una total dependencia. Por eso el Señor nos dijo claramente que nosotros somos los sarmientos. Él decía, nosotros no somos productores, somos recibidores de la vida de Dios, entendiendo que ahora es Cristo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, enseñándonos a vivir una vida que sin Él es imposible. Entonces el hombre le quiere añadir su psicología, su filosofía y una cantidad de sabores y de mezclas. Y agarramos y predicamos más de estos hombres de Dios que simplemente fueron unos instrumentos, porque cada uno de ellos fue una manifestación de Jesucristo, de nuestro Señor, a través de toda la Escritura. Entonces, fíjate qué tremendo, dice en Juan 1:17, dice, porque la ley fue dada por Moisés, y luego dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Sí? La ley fue dada a un pueblo para conducirlos hasta la manifestación de la promesa de Dios que Dios dio a Abraham, que le dijo, y en tu simiente, refiriéndose a quién, a una simiente, Jesucristo nuestro Señor, Dios quien se hizo hombre y vino a la tierra y anduvo 100% como Dios y 100% como hombre, ¿sí? Y de esa simiente, hablando de Cristo, de Abraham, nació ¿quién? Nació Isaac, el hijo de la promesa, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus, y de una de esas tribus, la tribu de Judá, se manifestó la promesa de nuestro Señor. Y dijo, y en esa simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vino la promesa por medio de ¿quién? De Abraham, que Dios le dio a Abraham, por eso lo apartó de su tierra y su parentela, porque Dios iba a hacer algo nuevo, fresco. Primero fue la promesa y 430 años después vino ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. No lo hizo contigo ni conmigo, que somos gentiles. Nosotros solamente tenemos uno y es el nuevo. Cuando el Señor dijo, y esta sangre representa la sangre del nuevo pacto. Y cuando habla de nuevo es porque para ellos se le acabó terminó. ¿Por qué terminó? ¿Por qué? Porque el último profeta de ese antiguo pacto fue nuestro Señor Jesucristo. El último altar fue la cruz del Calvario. Y ahora hay algo mejor, como dice la Escritura. Fíjate qué tremendo esto. Quiero leer en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque es en la única carta que vamos a encontrar. Porque estos judíos, carta a los hebreos, ellos conocían el antiguo pacto. Entonces comienza diciendo en el versículo 6, Hebreos capítulo 8, dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿por qué vamos a estar mezclando algo cuando tenemos algo mejor? ¿Por qué seguimos empeñados en añadirle al mensaje, a poner más carga sobre las personas que ellos no pueden llevar, a crear de este mensaje una religión cuando no es una religión, sino una relación personal y una dependencia total en nuestro Señor Jesucristo? Y dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Sí? Porque reprochándoles, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, ¿para quién era nuevo? Para la casa de Israel. ¿Eres tú de la casa de Israel? No. ¿Perteneces tú a alguna de esas 12 tribus? No. Nosotros somos gentiles. Sí, pero Dios nos incluyó en la promesa cuando se la dio a Abraham. Ahí nos metió a todo, ahí metió a los venezolanos, los colombianos,
los nicaragüenses, los hondureños, los argentinos, todas las naciones del mundo serán bendecidas, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Y luego dice, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese. No como ese era un pacto basado en qué? Basado en estatutos, mandamientos, leyes, ordenanzas, que era una representación de lo que venía, los sacrificios, el derramamiento de sangre. Todo lo que se hacía era una representación de lo que iba a venir. No voy a tomar tiempo para explicar todo eso porque hay cosas mejores para estar hablando. Pero para simplificártelo, eso simplemente era una representación de lo que iba a venir. Era una representación de lo que iba a venir. Por eso cuando no entendemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que era hacerles ver imposible a estos hombres que guardaron este pacto por mucho tiempo y no lo podían cumplir, robarle cualquier esperanza que pudieran tener, que podían ser salvos a través de sus esfuerzos, a través de sus sacrificios y que iban a tener una mejor relación con Dios porque ellos oraban más, porque ellos eran más espirituales. No, todo es Jesucristo en nosotros, su obra completa y perfecta. ¿Sí? Y cuando lo mezclamos se daña el mensaje como se me dañó la pasta hoy a mí. Se dañó la pasta, se daña todo ese sabor, toda esa salsa rica, natural, todo lo que se había preparado natural y le puse algo que no iba, porque un poco de levadura leuda la masa, un poco de esa enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando es nuevo, es nuevo. Entonces dice, no como el que hice, dice claramente, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Exactamente, ese era el defecto que tenía, que era imposible permanecer en ese pacto, era imposible cumplir todas esas leyes, todos esos estatutos, mandamientos. Para eso vino Cristo, era misión imposible, para el hombre, pero para Dios sí era posible. Por eso Jesucristo vino y cumplió la ley por nosotros, y cuando nosotros creemos en su obra completa y perfecta, eso cuenta como justicia para nosotros. Por eso la salvación es por gracia, por eso es un regalo de Dios. Nadie lo merecía, pero al creerlo, lo recibimos por medio de la fe, pero es por gracia. Ya tú no puedes tener más de Dios de lo que ya tienes si naciste de nuevo. Ya tú no puedes tener más de su Espíritu Santo. Ya Dios se agradó contigo desde el día que tú naciste de nuevo. Obviamente estás en un proceso de crecimiento y de conversión en tu alma, de ir renovando tu mente conforme a la palabra del nuevo pacto. ¿Sí? Porque tú no tienes que ser ni como David ni como Elías. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Tú ahora y yo tenemos lo que ellos no tuvieron. Ellos tuvieron que esperar la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice. Que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, refiriéndose al nuevo pacto, que es para nosotros el único que tenemos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Aquí no está hablando de los 630 mandamientos que Dios se los iba a poner en su mente, sino está hablando de las leyes que, la ley del amor, la ley de la fe que ahora tenemos en Cristo. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, la medida de fe que recibimos al nacer de nuevo en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, no por lo que tú haces ni lo que yo hago. Por eso es una buena noticia. Y esa es la buena noticia. Y dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, nadie te puede quitar eso. Cuando tú experimentas el nuevo nacimiento,
Tú no necesitas que alguien te explique cómo es Dios. Lo único que tú necesitas es alimentarte de un buen alimento, de la palabra del nuevo pacto, y dejar de estar comiendo mezclas que lo que hacen es sembrarte condenación, sembrarte culpabilidad, sembrarte que necesitas más de Dios, que necesitas buscar más a Dios, que Dios necesita más sacrificio de ti, más compromiso, más consagración. Escúchame. Sí, Cuando uno tiene una relación, uno disfruta de la relación. Y nadie disfruta de la relación. Es como que mi esposo y yo ahora nos pongamos una cantidad de mandamientos y ordenanzas para poder disfrutar de nuestro matrimonio. No, el amor que está en nosotros es suficiente. Cuando Dios derrama su amor en tu vida, cuando Dios viene a vivir en ti, cuando tú eres cimentado en el amor de Dios y te alimentas de esta buena noticia, no puede florecer ni salir de ti algo más grandioso como el agradecimiento, ¿sí? Como algo tan natural en tu vida. ¿Sí? Las personas tienen un gran problema de identidad. ¿Por qué? Por lo que comen. Tú eres lo que comes. Entonces, dice la palabra, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Nunca más. Entonces, ¿por qué tú vives recordándote de tus pecados? Porque tú vives todavía recordándote de lo que ya el Señor te perdonó. Sí, yo entiendo, tienes un comportamiento y una actitud que son incorrectas, que no tiene que ver con tu nueva naturaleza. Y eso es un problema de identidad, eso es un problema de alimentación, eso es un problema de no conocer quién eres en Cristo. Porque te estás alimentando con una palabra mezclada de lo nuevo con lo viejo y unas mezcolanzas y unos mensajes que se salen de la manga. Y las personas sacan los versículos fuera de texto y fuera de contexto, cuando estamos en algo mejor, algo mejor. Y es tiempo de proclamar esta buena noticia. Es tiempo de ser íntegros ante la verdad de Dios. Entonces dice, versículo 13, y cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a la ley? Pues la ley es buena, pero no es para el justo. La ley no es para el que nació de nuevo. La ley es para aquel que todavía se justifica en sí mismo en sus obras y cree que la religión lo va a salvar, cree que sus buenas obras lo va a salvar. Y ¿sabes qué? Tengo noticia para ti. Ninguna obra buena que tú hagas te puede salvar, solamente una, y es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, este no es un asunto de tu esfuerzo, de tu sacrificio, de tu compromiso, de tu consagración, de tus buenas obras, de qué tan bueno tú eres, porque aquí el único bueno es Jesucristo. El único que fue a la cruz a morir por ti es Jesucristo. El único mediador entre Dios de los hombres es Jesucristo. No hay salvación, no hay nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos, solo Jesucristo. Entonces, vemos claramente que el nuevo pacto fue para la casa de Israel, porque a nosotros solamente tenemos uno. Entonces, las personas viven comiendo algo que no les hace bien. Mezclando, sin entender lo que es el nuevo pacto, sin entender que el evangelio consiste en esa buena noticia. Ahí es donde nosotros obtenemos nuestra identidad en Cristo. Ahí es donde nosotros aprendemos a abrazar la herencia que tenemos en Cristo. Ahí es en nosotros donde verdaderamente podemos ser de influencia del amor y la gracia de Dios para que otros conozcan lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial y ya se quiten esas películas tan raras de un Dios tan raro que a veces les mostramos. Sí, porque a veces yo sé que muchos no hablan de los 630 mandamientos, pero escogen los que más les guste, como si fuera un salad bar, como si fuera una barra de ensalada, donde yo agarro los que más me gustan y me salgo por ahí con un mensaje y digo, voilà, y pego un versículo con otro versículo, como que si Dios nos fuese dado autoridad a nosotros para copiar y pegar a nuestro antojo y sacar el sermón y el mensaje que queramos. No, porque cuando comienzas a leer y sigues leyendo, ese versículo que sacaste fuera de texto y contexto se te desarma totalmente. No podemos hacer eso. Hay que leer todo. No podemos hacer eso.
Entonces, por eso el Señor les dijo claramente en Mateo que se cuidaran de qué. Mateo 16, que de la levadura, es decir, de la enseñanza, de esa enseñanza mezclada. ¿Por qué? Porque lo nuevo no se mezcla con lo viejo. No se mezcla. No se mezcla. Un poco de ley ya daña todo. Un poco de levadura. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque a los Gálatas fue la primera confrontación que dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un celo con este mensaje. Nosotros tenemos celo con este mensaje. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser ministros de un nuevo pacto. No de ordenanza, ni de normas, ni de leyes, ni de estar poniendo culpabilidad y condenación sobre las personas. Eso es cierto. Ya basta de eso, ya basta de ese abuso espiritual, ya basta de esa tortura espiritual. Ese no es el mensaje, eso no es lo que la palabra habla. Cristo vino. Entonces dice claramente, mira, ¿por qué? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Gloria a Dios. Cristo en verdad que nos ha libertado. Entonces, ¿por qué la gente se siente esclavizada? Porque hay tantos cristianos que ya no saben, o sea, ¿por qué? Porque los mantienen con un poquito de motivación, con un poquito de ley, con un poquito de condenación. Arrepiéntete y otra vez y conságrate y ven y busca más de Dios y te estás alejando y ahora te acercaste y cuidado que pierdes la salvación y si la pierdes, ¿cómo la recuperas? ¡Qué maravilla! Tenemos el poder para recuperarla, tenemos el poder para agarrarla cuando queramos, pero ¿qué locura es esa? ¿Qué locura y qué disparate es ese? Eso es un disparate. Que tú puedas perder algo tan poderoso como lo es la salvación. Es como un niño que nació y diga, ¿cómo ese niño pierde la naturaleza de esos padres? Mira, ya nació. ¿Qué tiene que hacer ese niño que nació para agradar a sus padres? Nacer, ya nació y se agrada. Sí, viene un proceso de crecimiento, viene un proceso de maduración, que viene como a través del renovar la forma de pensar. ¿Con qué palabra? ¿Con qué alimento? Con el alimento del nuevo pacto. Por eso el Señor dijo, mi carne comida es y mi sangre bebida es. Exacto. La comida de un cristiano, de un creyente, es Jesucristo 100%. Y eso es lo que encontramos en el nuevo pacto. Entonces le dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado, nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres. Exacto. Y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Por qué? Porque es fácil esclavizarse a la ley y quizás no te estás esclavizando a la ley de los 630 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, pero sí a las leyes de hombre, a las leyes que cada quien pone, a las leyes que traen condenación, que traen culpabilidad, y mira lo que estás haciendo, y tienes que consagrarte más, y tienes que meterte más con Dios, y tienes que buscar más de Dios, y tienes que y ven para acá, y ven que voy a orar por ti, que te voy a dar más unción, porque yo tengo más unción que tú. ¿Qué es eso? ¿Qué disparate es ese? ¿Qué disparate es ese? Entonces, dice la palabra y dice, presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión, es decir, si depende porque yo hago esto y yo hago lo otro para conseguir más de Dios y para conseguir más unción de Dios, y yo oro y yo ayuno 20 horas y yo hago esto y Cristo qué, y Cristo qué, y dice, haciendo de referencia, si dependen de la circuncisión, es decir, si dependes de la ley, si dependes de tu esfuerzo, si dependes de tu sacrificio, si dependes de tus regulaciones, de las propias leyes que tú te impones, ¿sí? Dice, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, es decir, oh Señor, no, ahora sí me siento bien, Señor, porque ya oré 40 horas y lloré bastante y ayuné y ahora sí soy digno. ¿Qué disparate es ese? Si tú dependes de eso, entonces tú no sabes quién eres en Cristo. I'm sorry con excuse me. Tú tienes que conocer el nuevo pacto si quieres ser libre. Tú tienes que conocer el nuevo pacto si quieres ser libre. Tú tienes que alimentarte del alimento de los hijos de Dios. Un alimento que te alimente y te fortalece en tu identidad, en la herencia que ya tienes en Cristo y en cómo ser influencia.
Es una total dependencia. Es una en total Cristo. dependencia en Cristo. ¿Por qué? Total, Porque esta es una vida que sin Él es imposible vivirla. Es imposible para el hombre. Tú no tienes que añadirle nada. Yo sé que a veces suena, wow, ¿por qué? Porque siempre queremos nosotros meterles en la adición, como que satisface un orgullo, un ego espiritual. No, porque es que yo, y es que yo no, mi hermano, es Cristo, 100% sin añadidura. Y mira lo que dice. Entonces dice, mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. En otras palabras, si tú quieres andar por la ley y no por gracia, entonces te va a tocar tener que cumplir todas. Y nadie lo puede hacer, nadie lo hizo, por eso ese primer pacto fue con defecto, porque era un pacto entre Dios y ese pueblo nunca lo pudo cumplir. Por eso ahora el nuevo pacto es un pacto de Dios con Dios y es inquebrantable y no se puede romper, porque mientras Cristo viva, tú y yo que hemos nacido de nuevo, viviremos eternamente. Viviremos eternamente porque eso es algo que es un regalo de Dios y es para siempre. Que nadie merecía. Mira lo que dice. Tremendo, dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios, la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera porque ellos empezaron bien, claro. Pero entonces comenzaron a escuchar mensajes mezclados, que te falta esto, que te falta lo otro, y hay más unción, y mira, y esto, y el cuento, y la guacharaca. Y la gente creyendo todo ese montón de tonterías y comiéndose eso, comiendo una palabra mezclada, una palabra mezclada. Y dice, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Otra vez, libres. Ah, no, pero es que si tú no vienes a mi iglesia, entonces estás apartado de Dios. No, porque es que si tú no haces esto, estás en pecado. Pero un momentico, si tú has nacido de nuevo, tú no puedes estar en Cristo y en pecado. Estábamos en pecado en Adán, estábamos con una naturaleza de pecado. Una vez que nacimos de nuevo espiritualmente, nos cambiaron de ubicación y ahora estamos en Cristo. Y cuando nacimos de nuevo en el ADN de Dios, fuimos hechos espiritualmente buenos, santos y perfectos, igualito como papá. ¿Qué te pareció? Sí, yo sé que tu comportamiento no es así y lo entiendo. Y el de nadie va a ser así, porque estamos en un proceso en el alma, por medio de la renovación del entendimiento, vamos conociendo quiénes somos, igual como le sucede a un niño. Cuando él nace está completico, no le falta nada. Él no tiene que ir comiendo ciertas cosas para que se le añada un brazo o un pie. Él está completo, pero va creciendo, va madurando, se le va revelando quién es, va conociendo todo lo que ya tiene. Lo va aprendiendo a usar. Así es espiritualmente. Y dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos. Lo mismo. La enseñanza de los fariseos. Gente que pretenden hacerse maestros de la ley y ni siquiera lo entienden. ¿Por qué? Porque estos mismos, cuando nuestro Señor vino, que se creían que conocían la ley, pues nuestro Señor les hizo una pequeña demostración. Nuestro Señor les hizo una pequeña demostración. Y la demostración fue la siguiente. Les digo, miren, yo sé que ustedes han escuchado que no se debe cometer adulterio. ¿Sí? Yo sé que ustedes han escuchado, y yo sé que muchos de ustedes que están aquí no han cometido adulterio, pero yo les digo, entonces ¿qué hizo el Señor? Les subió el nivel, porque les habló de la perfección de la ley, no de lo escrito, sino la perfección, y la perfección de la ley escrito, el espíritu de la ley, y les dijo, pero cualquiera que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya cometió adulterio. Ahí les dijo a todos adúlteros.
¿Qué quiere decir? Que los llevó a otro nivel para robarles cualquier esperanza y decirles no se pueden salvar por medio de sus propios esfuerzos. Y eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la religiosidad, enfocarse en el comportamiento de las personas, en ver cómo cambiamos el comportamiento, en ver cómo mejoramos el comportamiento, en darte 7 principios para que aprendas a ser paciente, 8 principios para que tengas humildad, 9 principios para que aprendas a ser menos orgulloso. Y eso no funciona. Eso es como los medicamentos de hoy en día que solamente tratan el síntoma y nunca lo curan. Porque el problema es un problema de identidad. El problema es un problema de ¿qué? De no conocer quién eres en Cristo y de no conocer la buena noticia del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es una total dependencia. Y cuando yo me alimento de esa palabra me pone unos cimientos fuertes en el amor de Dios. Y lo tremendo de esto, mira lo que dice, lo que continúa diciendo. Dice, que lo llamó esa falsa, versículo 9, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en el Señor, los guardará. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Wow. Y hoy en día hay un montón de gente confundiendo, tristemente. Y yo sé que lo hacen y no quieren hacerlo porque les enseñaron mal, como nos ha pasado También, a muchos. Exacto. Yo siempre he dicho, dentro de la medicina hay buenos doctores que ignoran que esos medicamentos hacen más daño que curar, que hay algo mucho mejor, que es la medicina sí cura. Pero ¿qué pasa cuando las personas no entienden? Entienden que la palabra es clara. No entienden que cuando el Señor hizo tanto énfasis en eso y que nosotros continuemos en esa mezcla como que si se nos dio la Biblia, como que si todo lo que está en la Biblia se come. No, toda la palabra es útil, pero no toda la palabra se come. Hay alimento para los hijos de Dios y hay alimento para personas que no han nacido de nuevo. Entonces yo tengo que entender a quién le doy el multivitamínico y a quién le doy el tratamiento de medicina, porque si me vienen 2 personas a mí, una que se está muriendo y necesita un tratamiento urgente porque se está muriendo y otra porque se siente débil y necesita fortalecer su sistema inmunológico, a uno le tengo que dar vitamina y a otro el tratamiento. Y resulta que al que le tengo que dar las vitaminas le doy el tratamiento y al otro le doy vitamina. O sea, está invertido. La palabra lo dice claramente. La palabra lo dice claramente que la ley es buena si se aplica correctamente, pero la ley no ha sido instruida para los justos, es decir, aquellos que han nacido de nuevo, sino para aquellos que no han nacido de nuevo, dice la palabra de Dios. Para aquellos que no han nacido de nuevo. Entonces el que no ha nacido de nuevo tiene un problema de naturaleza y el que ha nacido de nuevo tiene un problema de identidad si no se está alimentando de la palabra del nuevo pacto, la cual escasea grandemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el alimento que verdaderamente va a transformar. Entonces Dios lo dice claramente. Dios lo dice claramente y podemos ver unos ejemplos tremendos de cómo la cruz cambió todo. Por ejemplo, fíjese bien, antes de la cruz, ¿ok? Antes de la cruz era así, Mateo 6:15. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Fíjate bien, hay una ¿qué? Condición. Perdona para que Dios te perdone. Haz para que Dios te dé. Y si no haces, Dios no te da. Y si no te portas bien, te pasa esto. Y mira que lo otro para que consigas esto. Y si haces esto, ese es el antes. Ese es el condicional. ¿Sí? El condicional. ¿Sí? Y después de la cruz, mira lo que vemos. Colosenses 3:13. Sean comprensivos, ¿sí? Con las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdona así como el Señor nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Todo.
¿Cuántos pecados nos quitó? Todos, pasados, presentes, futuros. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre espiritualmente. Una sola ofrenda, no tienes que añadirle más nada. Una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Y yo sé que ahorita los demonios están pataleando. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente para lanzarse y hablar estas verdades. Porque es tiempo de hablar la verdad, es tiempo de la integridad del mensaje, es tiempo de la pureza del mensaje para que podamos ver una manifestación genuina, así como cuando el comienzo de la iglesia. Ya es tiempo de parar, de ponerle periquitos y de interpretar la palabra como se nos vengan ganas y de agarrar un versículo acá y otro de allá y agarro por aquí un proverbio y un pedacito y pego y voilà y saco un disparate que no tiene que ver nada con el mensaje y la pureza de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo y de un mensaje que lo vemos bien clarito en todas las cartas, donde siempre vemos la identidad, lo que Cristo hizo por nosotros de la herencia y luego siempre al final de las cartas de la influencia. Entonces, está muy claro todo esto. Está muy claro. Tenemos que regresar a el mensaje. El mensaje es Jesucristo sin añadidura. El mensaje no es Elías, el mensaje no es Eliseo, el mensaje no es los falsos profetas, los profetas mayores, los profetas menores, y que tienen que tener un corazón como el corazón de David. ¿Cómo que el corazón de David? Si ya Dios al tú nacer de nuevo nos dio un corazón compatible con él. David no tenía eso, David tuvo que experimentar lo que era tener la presencia y no me quites tu presencia de mí. Y mira, ¿por qué? Porque por causa de un llamado venía el Espíritu de Dios sobre estos hombres. Había un propósito, pero ellos tuvieron que morir, dejar el cuerpo y esperar en el seno de Abraham hasta la venida de nuestro Señor, que muriera y resucitara y luego recogerlos a todos y que pudieran nacer de nuevo. Nosotros hemos creído en la promesa que vino, que ya pasó. Tenemos algo mejor, nos lo dice Hebreos claramente. Sí. Hebreo nos habla en el capítulo 11 que nos habla de todos los héroes de la fe y nos menciona todas sus proezas y cada uno de ellos era una manifestación de Cristo en ellos. Y al final de ese capítulo, ¿qué dice? Pero nosotros hemos obtenido algo mucho mejor que ellos. Claro. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Cuando la palabra dice un nuevo pacto con mejores promesas, es así, un mejor pacto con mejores promesas. Un mejor pacto con mejores promesas. Gracias, un pacto que nos asegura en lo bueno que es Dios, que nos da un cimiento sólido en su amor. Qué tremendo es cuando a una persona se le siembra condenación, se le siembra culpabilidad porque no cumple con los reglamentos de X organización y te quieren imponer sus cosas. No, Cristo nos llamó a libertad, tú eres libre. Tú eres libre de congregarte donde tú quieras, de asistir con tus hermanos a donde tú quieras, como también eres libre de compartir con tu familia, como eres libre de ir a donde quieras, tú eres libre. No te tienes por qué sentir condenado, ni sentir señalado, ni nada por el estilo, porque todo tiene que ser una motivación de amor. Una motivación de amor, por eso la palabra dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántas leyes te estás poniendo tú? Porque eso es otra cosa. Hay personas que se ponen leyes, ¿no? Y yo voy a orar todos los días 3 horas y ponen el cronómetro. 3 horas. ¿Qué es eso? Es como que yo le diga a mi esposa, le digo, vamos a hablar todos los días 45 minutos y nos sentamos los dos. Vamos a hablar. No, eso fluye por el amor, eso fluye por la relación. Así es nuestra relación con Cristo, eso fluye naturalmente. Fluyen los frutos porque somos recibidores, no somos productores. Entonces no es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. Por eso la buena noticia es lo que Él hizo por nosotros. No necesita ningún tipo de añadidura. Por eso el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es el productor, nosotros los recibidores. Así es. Tenemos varias personas, vamos a leer ahorita algunos comentarios. Y si tienes alguna pregunta, un saludo. Es el momento de hacer la pregunta. Nos hacen muy buenos comentarios, siempre. Arnoldo Roque, siempre compartiendo. Ahorita está mejor el sonido, ok, qué bueno. Un leve ruido, bueno, yo creo que ya se fue el ruidito. Yo creo que ya se fue.
Un saludo para Griselda Cardoso también. Un Pene, saludo. exactamente, afirmativo, sí, era pene, exacto. David, de República Dominicana, también de Argentina. Ujú. Yolandita Moreno, que sí está en Canarias. ¿Cómo estás, Yolandita? Gloria a Dios. Qué bendición escuchar de ti. Está bueno ese ejemplo de las vitaminas. Lo de las vitaminas es buenísimo. Perfecto. Yolandita, ¿quién más está por aquí? Por acá, el pastor Cristian Aran. Ah, un saludo. Bendiciones. Exactamente. También. Arnoldo Entonces, también siempre compartiéndonos todos sus pensamientos. Mira. y tenemos, pues claro, tenemos que entender algo Sí. que hoy en día pues se nos entrega toda un libro de 66 libros, ¿verdad? Que conocemos la Biblia, que es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero tenemos que entender qué es la comida, cuál es la comida para el creyente en Cristo, para el que ha nacido de nuevo. Y sí, yo no veo nada de malo en conocer la historia, en conocer, todo, pero tenemos que conocer esto primero antes de meterte allá, porque si tú te metes allá y no tienes los lentes del nuevo pacto, te vas a confundir. Sí. Si tú no lees los salmos con los lentes del nuevo pacto, te vas a confundir. Si tú no entiendes, toda la trayectoria desde el Génesis, qué pasó en el Génesis, tú no te confundes. Es cierto. Por eso el fundamento debe estar en el nuevo pacto. Por eso yo no le recomiendo a nadie que se vaya para allá. Que acaba de nacer de nuevo y que comience a leer. Hasta que esté bien fundamentado en lo que es el nuevo pacto y su identidad en Cristo. Y eso porque si no, no lo va a entender. Es más, hay muchas personas que no entienden las parábolas de nuestro Señor y sacan enseñanzas y disparates de esas parábolas y hacen decir cosas que jamás fue la intención del Señor. Él siempre en sus parábolas, en casi todos los casos estaba siempre mostrando algo mejor. Sí, que venía algo mejor, hablando de algo mejor. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a añadirle a algo que no necesita para dañarlo, para darle un sabor raro, para darle que eso no le hace bien al creyente? Sí, si tú quieres aprender de Elías y de Eliseo, puedes aprender. Porque eso lo que hace es que seamos todavía aún más agradecidos podemos de ver aprender todo lo de que todo. El Señor ha hecho por nosotros y todo el cumplimiento de la ley y todo. Exacto, es impresionante, verdaderamente es una buena noticia. Exactamente, pero tremendo. No todo se come y se alimenta el creyente de las cartas del nuevo pacto. Entonces, ya en el nuevo pacto ya no hay más sacrificio, ya no hay más. El último sacrificio fue el de nuestro Señor Jesucristo. El último altar fue el de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. El último altar. Entonces, ¿qué es eso de que ofreciendo sacrificio en el altar? ¿Cuál altar? Ya no hay más altares. Ya el sacrificio fue hecho perfecto. Consumado es. ¿Sí? La única celebración o fiesta que tenemos en el nuevo pacto es la celebración de la Santa Cena, que es celebrar su obra completa. No es un recordatorio de tus últimos pecados, porque Dios si no se recuerda de ellos, ¿por qué tú te vas a recordar? Sí, yo sé que ya tú no quieres hacer eso que estás haciendo, pero eso es un problema de alimentación, eso es un problema de identidad. Este mensaje del nuevo pacto te liberta, te alimenta, te fortalece. Todo lo contrario a lo que te han dicho. Porque el conocer esto más bien manifiesta más la vida de Cristo en ti que cualquier cosa. Más bien todo lo contrario. Una persona cuando está bajo rudimentos, bajo la ley, bajo todo eso, es todo lo contrario. Te chupa, te roba la vida. No son nutrientes que tú necesitas. Entonces, yo sé que las personas a veces dicen, no, pero es que mira, que esto, que lo otro, no. Porque hay mucha gente que confunde la salvación del alma con la del espíritu. Exactamente. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que estamos en la conversión es en la sanidad del alma. Y a veces la gente confunde. Exactamente. Que la calidad de vida aquí en la tierra depende de la sanidad de tu alma, que es un proceso de conversión. Exactamente, a la verdad de Dios. Dice, le gustó a Arnoldo el ejemplo del nuevo pacto semejante a un matrimonio.
tiene pocos reglamentos, ya que la regla es del amor, ¿sí? Eh, exactamente, exactamente. Es como, por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad que nosotros llegamos a uno de los parques donde estacionamos la caravana que tenemos en nuestra casa cuando vamos a los Estados Unidos. Y en este parque me entregaron una cosa con un montón de reglas. Un montón de reglas. Un Uy, librito. un librito de reglas de qué se podía, qué no se podía. Y yo no tuve tiempo para leerlo. Y estuvimos ahí varios días, estuvimos como 10 No, días, 15 días. como un mes. Sí, casi un mes estuvimos. Y fíjate qué tremendo. Los cumplí todos sin leer ninguno. ¿Por qué? Por el amor, porque cuando el amor es el que está gobernando, y por eso Dios derramó su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, nos selló con su amor, con su Espíritu. ¿Sí? Nos dio una medida de fe, que es Cristo en nosotros, la fe que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural, de lo imposible a lo posible, de lo ordinario a lo extraordinario. Y yo recuerdo que cuando nos fuimos, yo entregué el librito y me preguntó la señora, ¿y tuvo tiempo de leerlo? Y la verdad que no. Espero que no haya roto ninguna. No, estuvo todo muy bien. ¿Por qué? Porque el que anda en amor está pensando en su prójimo. El que anda en amor no quiere hacer bulla a ciertas horas o estar molestando a otras personas. Está pensando. Y eso es lo que sucede en nosotros. Es mejor una persona viviendo en nosotros que 1.000.000 de principios. O de tantos pasos para esto y tantos pasos para lo otro y tantos pasos para... Entonces la gente se confunde. Esos son mandamientos de hombre, reglas de hombre, que siempre buscan añadirle para hacerlo más interesante. No hay que añadirle nada. Es Jesucristo 100% sin añadidura, sin aditivos, sin colorantes, sin preservante. Porque un poco de levadura, un poco de ley, un poco de tu esfuerzo, de tu sacrificio, daña la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesús. Les estaba diciendo si tienen alguna pregunta, pues bueno, es el momento de preguntar, ¿verdad? Sí. Si tienen alguna pregunta, luego... Wow. Qué sí. Tremendo estas compañías, cómo se esfuerzan por el control de calidad. ¿Qué me decías tú de estas compañías de dónde era que tú me decías que bueno, eran súper todas las compañías que han tenido éxito con una fórmula o con un producto son muy estrictos y muy celosos, con la fórmula porque saben que si la cambia trae pérdida. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos de ser celosos de esto y tristemente no se escucha el mensaje, se escucha más doctrina de hombre, claro, y brilla por su ausencia la esencia del mensaje, que es la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente lo escuche y que la gente entienda, y ese mismo mensaje que es la buena salva noticia a la persona que no conoce a Cristo, que la escucha, es el mismo mensaje que nos alimenta, que nos sana, que nos recuerda que nos sana. La sana doctrina sana. Exacto. Y la sana doctrina es la doctrina del nuevo pacto. Y eso es lo que vas a encontrar en Génesis 1:27 Ministry. Orgánico, sin añadidura, y por eso nosotros colocamos muchos mensajes, muchas enseñanzas, ahí están gratuitas para ti, para que te alimentes, para que te fortalezcas, para que conozcas la verdad y seas libre de tantas mentiras y ya no te metan más gato por liebre, para que entiendas que no es complicado. Y yo sé que es un proceso, yo sé que a veces dicen, wow, y todo esto que yo he aprendido, porque es que yo creo esto, yo creo lo otro. Bueno, simplemente escucha y que sea el Espíritu de Dios quien te vaya mostrando y enseñando, y tú solito decir, wow, ahí está en su palabra. Yo no había visto esto, yo no había entendido esto, ahora lo entiendo, Señor. Ahora lo entiendo. Y vas a experimentar la libertad, vas a experimentar el amor de Dios a otro nivel, en el sentido de, exactamente, se resume en una palabra: bienestar. Bienestar. Es como cuando tú comes algo
un alimento saludable. Cuando tú comes manzanas, cuando comes frutas, vegetales, oye, es como que te duermes bien, te sientes bien. Y tú sabes que cuando comes algo que está tóxico, que alimentos procesados llenos de aditivos, de colorantes, de conservantes, eso te intoxica y daña los nutrientes. Entonces el cuerpo se siente débil, se le bajan las defensas, pero qué rico es cuando uno come algo tan sencillo como una manzana, pero tan poderoso porque en ese alimento orgánico y natural está el poder del nutriente. Entonces, así mismo es la comida. Y simplemente cuando tú comes algo rico te sientes bien, te da gozo. Entonces, Exacto. por eso yo siempre repito, la sana doctrina sana. O sea, tú sientes bienestar. Sientes bienestar, dice, gracias Señor. Te Es entra el que, gozo de la alegría de sentir todas las promesas del Señor activadas en Jesucristo nuestro Señor. El gozo de la salvación. mira, cuando tú, Es que el cuando, Evangelio son buenas noticias, es buena noticia y la buena noticia es buena, da gozo, da vida, da esperanza, alimenta. exactamente. Y como hay gente yo creo que hay gente que se cansa de comer cosas sanas y quieren encontrar sabores raros o No, exagerados y tristemente y se aburren de comer comida sana. eh, yo entiendo que se pueden hablar muchos temas interesantes. Claro que sí. Y de todo hay enseñanza, de todo. Y uno puede aprender de muchas cosas. De todos los personajes. Pero cuando se trata de alimentarte, Así. si no te alimentas de la palabra del nuevo pacto, no vas a crecer saludablemente. No vas a crecer saludablemente, cree lo que te digo. Vas a estar batallando en diferentes áreas, batallando con la culpabilidad, con la condenación. Cuando tú escuchas mensajes que te están siempre presionando a que tienes que meterte más con Dios y busca más de Dios y te estás alejando de Dios y te vas a perder y mira y qué tal, todo. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te asegura en el amor en Cristo. Y si te Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te recuerda quién eres en Cristo. El Espíritu de Dios te recuerda, ¿sí?, la herencia que tienes. Y el Espíritu de Dios sí nos motiva, nos exhorta. Y el Padre que tenemos nos disciplina. Pero la disciplina de Dios no es una reacción de lo malo que tú hagas, sino una corrección para prepararnos para el futuro. Dios nunca te corrige a palo. Dios te corrige con su amor. Y te voy a decir algo. Escucha lo que te voy a decir. Si tú piensas que este mensaje es para tú llevar una vida como te da la gana, entonces tú no entendiste nada. No has nacido de nuevo. O no has nacido de nuevo. Porque más bien este mensaje, esta palabra, ¿sí?, como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura, dice, la gracia de Dios nos enseña a decir no a lo que está malo. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién eres y tú te alimentas en quién tú eres, tú te vas a comportar como lo que tú eres. Porque ya tenemos la naturaleza de Dios y un corazón compatible con Él. Y ya tú no quieres errar, ya tú no quieres pecar, ya tú no quieres eso. Y la única manera es con una buena alimentación y cimentados en el amor de Dios, con una identidad clara en Cristo. ¿Y sabes qué va a suceder? Pues simplemente se va a manifestar lo que está en nosotros, que es la vida de Dios. Por eso nuestro Señor vino a vivir en nosotros, para enseñarnos a vivir la vida que sin Él era imposible. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso, gracias, Señor. Le damos gracias al Señor por cada persona que se conectó, cada persona. Gracias, Arnoldo Roque dice, no tengo preguntas, pero sí agradecimiento por el mensaje. Estuvieron muy buenos los ejemplos que pusieron para explicar los conceptos que expusieron, muy acertado. Gracias, Arnoldo. Gracias. Bueno, gracias. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y gracias por compartir estos videos, porque esta palabra tiene que llegar a más personas para que sean libres. Tenemos que proclamar este mensaje, tenemos que recibirlo, aprenderlo, entenderlo, para poderlo compartir con otras personas
y dejarles saber lo bueno que es nuestro Dios. Dios Así es que bueno. reciban un abrazo Un cibernético. Estos fueron sus hermanos y amigos Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Ministry. Bendiciones. Abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Escríbenos, coméntanos, contáctanos por este canal. Si no te has suscrito al canal, recuerda el suscribirte y compartirlo con otras personas. Hasta la próxima.